Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor, y pone aparte mi dolor, el nombre de Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar, el nombre de Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre
nombre de Jesús. Muy dulce eres, Jesús. Aleluya. Adoro el nombre, adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar y grata paz a mi alma dar. El nombre de Cristo, qué dulce es. Bendito Dios. El dulce nombre, el dulce nombre de Jesús. Por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Una vez más el coro. Cristo, qué dulce es. Gloria a ti, Jesús. Por siempre, oh mi Cristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermano, Dios les guarde. Estoy aquí para compartir con ustedes un testimonio y hacerles saber que puedan entender que Dios no solamente está presente para ayudarnos en nuestras necesidades espirituales, enfermedades, cosas así. Dios sí está pendiente en todo, de todas las cosas que sus hijos necesitan. Quiero compartir con ustedes este testimonio porque de verdad que Dios ha hecho grandes maravillas, no solamente en sanidad y en eso, sino que también en cosas materiales, pues Él se ha venido a socorrer. Bueno, hay un día que yo trabajaba con un negocio de empanadas. Llegando de la iglesia un domingo en la tarde, me dice la hija, mami, el gas se terminó. Como yo trabajaba de lunes a sábado, y de verdad necesitaba trabajar, pues. Trabajaba porque necesitaba trabajar, ¿verdad? Entonces yo digo, ay Señor, yo tengo que trabajar mañana lunes, le digo yo. Bueno, en la noche me acordé de un testimonio que había dado la hermana Ana Ponte, de que ella había puesto las manos sobre una bombona y le había durado un tiempo. Entonces, ya a mí me habían dicho, a todos nos habían dicho que el día jueves llegaba el gas, pero el gas se me terminó el domingo. Entonces, yo me acordé de eso y yo dije, bueno, el Dios de ella es el mismo Dios mío, dije yo. Le puse la mano a la bombona y clamé al Señor y le dije, Señor, que este gas me alcance, siquiera hasta el jueves, que ya el jueves nos llegue el gas. Por eso muchas veces no debemos limitar a Dios, debemos tener a veces, porque si yo le he pedido para más tiempo, pues más tiempo me hubiese durado, pero yo le pedí hasta ese día. Entonces le puse la mano a la bombona y me acosté tranquila. En la mañana me levanté, todo normal. Yo amasé mi masa, hice todas mis cosas, normal. Sin estar pensando si tenía gas o no tenía, pues ya yo le había pedido al Señor. Por eso siempre le digo que la fe, cuando Dios va a hacer una obra, esa fe es una fe sobrenatural. Hice todo normal. Prendí mi cocina y esa cocina prendió normalmente. Y trabajé el día lunes, el día martes, el miércoles, tranquilamente. Trabajé para el negocio y trabajé para la casa. Cociné pues para el negocio y para la casa. Y el jueves hago todo y terminando de cocinar la última empanada, o sea, se apagó la cocina. Y se apagó. Como yo le había dicho al Señor que era hasta el jueves, pues hasta el jueves Dios proveyó. Y pasó eso, ¿verdad? Y eso fue, bueno, yo pude ver ya a la hora del mediodía, pues ya teníamos el gas allí, el que había llegado. Después pasa lo siguiente, toda la comunidad en ese tiempo había mucho problema con el gas. Perdón, había mucho problema con el gas, había que llamar, pedirlo y luego uno lo cancelaba en la casa. Entonces estaba toda la comunidad sin gas, estábamos todos cocinando con leña. De repente un día tocan mi puerta, me dicen, Señor, el gas. Yo levanto mis manos y digo, gloria a Dios, Señor, el gas. Si teníamos ya como 20 días, un mes cocinando con leña toda la comunidad. Entonces, yo no había pedido gas, yo no había hecho nada, porque es que no había gas. En ese tiempo sí teníamos mucho problema con el gas. Entonces, bueno, yo abro la puerta, emocionada para que me dejen el gas. Cuando el Señor ya va con la primera bombona, me acuerdo que no tengo plata, porque ya en ese tiempo ya yo no estaba trabajando. Y yo digo, ay Señor, sí. Y le digo al Señor que me estaba dando, Señor, disculpe, pero yo necesito mucho el gas, pero no tengo plata, le dije. Y él me dice, señora, busque por ahí debe de tener algo, busque algo. Y siguió con su bombona y la pegó allá. Empecé a buscar por allá, por los bolsos y por las cosas, conseguí 500 bolívares.
No, eso fue lo único que conseguí. Y le digo, Señor, qué pena, Señor, pero lo que conseguí fueron 500. Y él me dice, tranquila, señora, igualito ese gas es de ustedes, me dice el Señor. Me dejó las 2 bombonas por 500 bolos y se fue. Pero lo más tremendo no fue eso. Lo más tremendo, yo pensé para mí que todos habíamos comprado gas, todos los que teníamos bombona mediana, pues que todos habíamos comprado gas. No, lo tremendo fue que nadie vio el camión, nadie escuchó el camión, solamente llegó el gas para mí. Entonces yo le digo, como al mediodía por ahí, o después del mediodía salgo yo afuera, y está un vecino y yo le digo, ay, gracias a Dios que nos llegó el gas, le digo yo al vecino, porque yo pensé que todos habíamos comprado gas. Y me dice, ¿cuál gas? Me dice él. ¿Sería a ti que te llegó? Me dice él, y yo le dije, no, el gas vino. Él pensaba que yo estaba, o sea, echando broma. Le dije, no, el gas vino. Ahora en la mañana, le digo yo, ¿pero cuándo? ¿En qué momento? Si no lo vi. Y entonces está otro señor y dice, ¿por qué no me lo mandó ese camión para la casa? Me dijo un señor. Y yo le dije, no, yo pensé que ustedes todos habían comprado gas. Y entonces el vecino empieza a preguntarle a los demás que si habían visto el camión, que si habían comprado gas, y nadie. La gente decía que no, que yo no viera un camión, que por allí no había ido ningún camión porque ellos no lo habían visto. Y sabes que cuando llega el gas a una parte, pues eso se hace bulla, la bajada de las bombonas y todo eso. Y nadie ni escuchó nada, ni vio el camión. Entonces yo le dije al vecino, como él estaba como dudoso, yo le digo, bueno, si quiere venga, le pase y vea las 2 bombonas, que ahí las tengo, las 2 bombonas llenas, y si quiere cocinar, cocine aquí en mi cocina. Y entonces él dijo, no, yo creo, yo sé que es así. Y me dice, como tú eres la toñeca de Dios, por eso Dios te trajo el gas a ti, me dice. Entonces, bueno, cocinó en mi casa, me traía al mediodía, en la tarde me traía las cosas y yo se las montaba en la cocina y bueno. Pero lo más tremendo es que nadie, de verdad que nadie, todas las personas, nadie escuchó el camión, nadie lo vio. ¿Y quién hace eso? Solo hace el Señor. Porque de verdad que fue el Señor que lo hizo, porque nadie vio, nadie escuchó, solamente me llegó el gas sin verlo pedido y sin nada de eso, de verdad que sí. Eso fue una segunda oportunidad que hay pero después pasa otro caso de verdad muy tremendo. Y es que eso fue ahorita en el mes de mayo de este año. Compramos el gas, que ahorita gracias a Dios no tenemos problema con eso. Compramos el gas, yo compro siempre 2 bombonas porque es lo que tengo anotado ahí con el Consejo Comunal, tengo anotado con 2 bombonas. Bueno, entonces compré mis 2 bombonas y bueno, estamos cocinando con una de ellas. Cuando se me termina, yo misma se me terminó a mí la bombona. Y yo la llamo al nieto para que me traiga la otra, la pego y mando a poner la otra donde siempre yo pongo las bombonas vacías. Entonces después enseguida nos llaman que había llegado el gas, que había que llevar los cilindros otra vez. Y yo dije, bueno, yo iré a comprar una sola porque es la que se me terminó, la otra todavía la tengo casi a la mitad, yo no voy a comprar una sola, le digo yo. Entonces le digo al hijo, móntame la bombona que está vacía, móntame la bombona que tengo ahí vacía en el carrito para irla a llevar donde se entregan los cilindros. Entonces él empieza a buscar, me dice, no, aquí no hay bombonas vacías, esta bombona está llena. Y como siempre la hija mía dejaba una bombona en mi casa, yo dije, no, esa es la bombona de Joana, es la vacía la que me vas a montar. Joana es mi hija. Entonces empezamos a buscar los 2 porque no por todos lados buscamos la bombona vacía y no la conseguimos. Entonces yo la llamo a ella y le digo que si ella se llevó mi bombona vacía porque aquí está solamente la de ella que está llena. Ella me dice, no mamá, yo me traje mi bombona llena, la que estaba de nosotros que estaba llena, ya yo me la traje y con esa estoy cocinando, me dice ella. Incluso voy a comprar una sola porque hacen como 12 o 20 días que me la traje y todavía tiene mucho gas, me dice ella. Entonces yo le digo, no, Joana, aquí está la bombona llena, le digo yo. Llama a Robe, que es el compañero, le llama a él y pregunta si él se llevó mi bombona vacía. Y lo llamó. Y entonces él dice, no, ese es que la suegra está soñando que quitó la bombona y no la quitó. Eso es lo que pasó, pero esa es la de ella.
Y yo digo, ¿cómo voy a estar yo soñando? Si yo la quité, el mismo nieto me la trajo, o sea, a mí fue que se me terminó. Entonces, no apareció la bombona vacía. Y es que la bombona que yo había puesto vacía, apareció llena. ¿Quién la llenó? El Señor. ¿Para qué? No sé, ¿por qué? Yo, sí, después yo dije, no, yo no voy a conjeturar más, yo no voy a preguntar más por qué, esto y lo otro, no, yo sé que para que yo testifique, pues. Y por eso estoy hoy testificando eso. Me apareció la bombona llena completamente, y no, de verdad tuve que ir, después que pensaba no comprar, no quitar la que tenía pues, tuve que irme con esa, llevar esa, la que estaba media vacía, con la que estaba cocinando para poder comprar gas, porque tenía que comprar que fuera una. Bueno, ¿y quién hizo eso? Solo hizo el Señor. Y ya la cuarta vez fue ahorita en el mes de junio, me pasó también algo tremendo. Fue que nos llegó el gas también, y la señora, la que llaman manzanera de nosotros, ella se había ido a viajar para Colombia y le había dejado el trabajo a otra señora. Y la señora pasa por mi casa, me anota con mis 2 bombones y todo, pero no me dice nada que no íbamos a pagar a la cuenta de esa señora, sino que íbamos a pagar a cuenta de otra señora, de otra manzanera. Ella no me dijo nada de eso, y por eso yo llego el domingo en la noche, pago hasta a la cuenta que siempre hemos pagado. Resulta que el día lunes en la mañana me dicen que no, que ya la otra señora había metido el pedido con los que habían pagado a su cuenta, pero los que habían pagado a la cuenta de la primera señora no iban a recibir gas porque ya ella había hecho el pedido de lo que le habían pagado a la cuenta de ella. Bueno, yo me quedé así, y entonces el día martes en la noche, porque el día miércoles llegaba el gas, le digo a mi hijo, Epe, tú sabes que me dice la señora que nosotros no vamos, los que pagamos a la cuenta de la manzanera nuestra, no vamos a recibir gas porque tenía que ser pagado a la cuenta de la otra señora, y nosotros pagamos a la primera señora. Entonces el hijo me dice, bueno, Dios puede cambiar las cosas, me dice él. Y yo le digo, bueno, vamos a poner en oración esta noche y que sea Dios quien obre conforme a su voluntad, porque ya el gas llegaba ese otro día, el miércoles en la mañana. Bueno, en la noche yo lo que sentí fue llevar las bombonas, porque mi conciencia estaba limpia, pues ya yo había pagado, y había pagado a tiempo, solo que no había pagado a la cuenta de la señora porque la otra no me había dicho nada. Y la otra, cuando yo le cuento, ella se puso muy apenada y me dijo, señora, si yo logro comprar 2 bombonas, yo la comparto con usted, le paso una a usted y me quedo yo con una, porque de verdad que me da pena que yo no le haya hecho nada a usted. Y bueno, así quedamos. Entonces, en la noche, después de la oración, yo siento llevar la bombona en la mañana, porque yo había pagado normalmente y a tiempo y todo. Entonces las llevé, me fui con mi carrito y llevé las 2 bombonas. Y me recibieron mis 2 bombonas, aparecí en la lista, me recibieron mis 2 bombonas, me dieron mis 2 tickets. Y el miércoles en la tarde tenía yo mis 2 bombonas llenas sin ningún problema. Nada. ¿Y quién guió eso? El Señor, porque ya nos habían dicho como 2 o 3 veces que no íbamos a recibir gas. Que solamente iban a recibir gas los que habían pagado a tiempo a cuenta de la otra señora, porque no era lo que ella ya no había metido mi pedido ni el pedido de los que pagamos a la primera señora. Entonces, ¿quién cambió eso? Solo cambió el Señor Jesucristo. Por eso les digo, mire, Dios está pendiente de todo. Por eso es que Él dice que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Él se ocupa de las cosas nuestras, y es una gran realidad, porque ya lo he experimentado, lo he visto. Y no solamente en mí, yo lo he visto en muchos hermanos que también claman y Dios les ha respondido, y Dios siempre está presto para responder a nuestras necesidades. Siempre y cuando le creamos y seamos sinceros, Él siempre está ahí para responder. Bueno, que Dios me les bendiga y me les guarde, y que espero que esto les sirva para que lance su fe al campo de batalla y solamente crean a Dios. Que Dios les bendiga a todos, pues. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Las promesas infalibles de Dios, parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Nuevamente en este día le damos gracias, honra, alabanza a ese Dios grande y poderoso que nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí, amados y amigos que están en sintonía en esta hora desde allá de su receptor, escuchando la palabra de Dios, esa palabra edificante que solamente Él puede dar
esa paz, ese bálsamo al hombre que lo necesita, sabiendo que tantas luchas, pruebas, dificultades que hay en este mundo, pero Él de todo lo puede librar si tan solo puede creer en ese Dios misericordioso. Así que les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí oyendo la voz de Dios. Por eso, amados hermanos, muy importante oír la palabra, oír esa voz de Dios grande y misericordiosa. Pues sabemos que, como dice el Señor en su palabra en Romanos 10, versículo 9, desde el 9 en adelante, dice que si crees con todo tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y no dudares, si crees en tu corazón y confesares con tus labios, serás salvo, porque con la boca se hace confesión para salud y con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud. O sea que creer aquí y confesar con sus labios, y es creer en el Evangelio eterno de Jesucristo. Por eso la palabra sigue diciendo allí en el versículo 13, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar aquel nombre al cual no han creído? Dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, la importancia de creer. ¿Cómo van a invocar a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel al cual no han oído? ¿Ve? Entonces, la fe viene también por el oír, y oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerá aquel que no han creído? Invocarán a aquel que no han creído. ¿Y cómo oirán aquel al cual no han oído? O sea, a aquel que no han escuchado, no han oído hablar de Él, el cual es el Salvador. Entonces, por eso dice que cuán bueno cuán bueno es los pies que anuncian el Evangelio de la paz. O sea, cuán maravilloso son los que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de los bienes. ¿Cuáles bienes, amados hermanos? Los bienes que Dios te quiere dar a ti en esta hora, porque tú quizás no has oído mucha palabra del mundo, pero si tú oyes la palabra eterna de Jesucristo, Él te va a dar entonces a conocer esos bienes que tiene para ti, esos inescrutables riquezas de Cristo, el cual Él quiere pronunciarlas y dártelas, enseñarlas a ustedes, a cada uno que están en sintonía en esta hora. Por eso es la importancia de oír y oír la palabra de Dios. Aunque continúa diciendo, dice, aunque muchos no creerán. ¿Por qué? Porque sabemos que el Evangelio sale para todo el mundo, pero muchos la rechazan. Por eso Isaías dijo, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, allí estaba el punto. ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes lo van a recibir? ¿Quiénes lo van a aceptar? Ese Evangelio eterno que Dios le ofrece a la vida del hombre y de la mujer aquí que está sumergido en el pecado. Por eso usted y yo tenemos entonces que prestar atención a la palabra de Dios, oírla y ponerla por obra, que es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de oír y oír palabra de Dios. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de esta profecía. ¿Okay? ¿Cuál es la profecía? Lo que está escrito aquí en la Biblia. Esto que está escrito, Dios lo dejó plasmado para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza. Por eso es que la importancia de oír la voz de Dios. La palabra entra por el oído, pero de ahí del oído hay un canal que lo pasa por los canales del Espíritu y ahí luego bajan al corazón, el cual es donde Dios va a hacer el efecto allí. Es la semilla de Dios, la palabra viva y eficaz. Así que, hermano, tenemos entonces el tema que hemos trazado semanas atrás, el cual lo hemos titulado Las promesas infalibles de Dios. Las promesas infalibles de Dios. O sea que Dios no miente, como dijimos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que las promesas que Él da, Él las cumple, porque Él es el creador de todas las cosas. Y ese es el tema que vamos a continuar en esta tarde. Por lo tanto, les invito entonces a abrir las Escrituras y leamos entonces una porción de las Escrituras allí, unos versículos del capítulo primera de
San Juan. Primera de San Juan, capítulo 3. Leemos unos versículos entonces para que entremos entonces en el tema que vamos entonces a desarrollar en esta tarde con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la escritura, el Salmo allí escrito. Entonces leemos, cuando tengas la escritura allí para leer entonces, primera de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 al 2 leemos para gloria del Señor Jesucristo. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Bendito sea su santo y precioso nombre. Así que le invito entonces a inclinar su rostro para que así hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, o esta preciosa tarde, igualmente que en la mañana son las misericordias renovadas y en la tarde tu fidelidad con Él, con nosotros, Padre eterno. Oh Dios eterno, te damos, Señor, alabanza a tu nombre, Señor Jesús, porque eres grande y misericordioso, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, Padre eterno. Oh Dios Todopoderoso, te damos la gloria y alabanza a ti, Señor Jesús, primeramente, Señor Jesús, porque tú eres el que sostiene, Señor, al ser humano, Señor. Tú eres el que nos das la fuerza, tú eres el que nos das la vida, Padre mío. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, por cada una de las almas, Señor Jesús, que están allí, Señor, atenta a tu voz, que se pongan a cuenta contigo, Padre mío, porque ese es el propósito del Evangelio eterno de Jesucristo, llevarlo, Señor, a reconocer, Señor, su condición, al cual ha caído el ser humano, Padre eterno. Para eso tú mandaste, Señor, esas buenas nuevas de salvación, Padre eterno, y están saliendo por aquí, por estos medios de comunicación, Padre eterno, a las vidas, Señor, alrededor del mundo. Te pedimos, Señor Jesús, misericordia, Padre eterno, por cada uno de ellos, Señor Jesús, que puedan ser alcanzados, Señor, por tu amor, Señor, por tu bondad, por esa gracia, Señor, infinita, Señor, que tuviste con nosotros, Padre eterno. Porque nosotros, siendo indignos pecadores, Padre santo, tú tuviste, Señor, misericordia, Señor. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, por cada uno de tus beneficios que nos has dado, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las vidas, entonces, que pueden estar entonces allí, Señor, clamando, Señor, a ti, Señor, que están atentos a tu voz, Señor. Sea usted revelándole, Señor, su palabra en sus corazones, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, ya salvos, Señor, de este mundo perverso y cruel, el cual estamos habitando, Padre mío. Dios de la gloria, danos la fuerza necesaria, pon la palabra sabia en oportuna en nuestros labios, Señor, para hablarla con confianza, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la gloria y la honra es para nuestro Dios. Como le dijimos entonces, el tema que estamos tocando entonces de la semana pasada, las promesas infalibles de Dios. Sabemos que las promesas infalibles significa que no puede mentir, no puede fallar, no puede cometer error. Es lo que significa la palabra infalible. Ahora, el Dios Todopoderoso nos ha prometido que Él estaría en medio de su pueblo, que Él estaría allí manifestándose en medio de su pueblo. Por eso dice que así como dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aleluya. Entonces, ¿qué nos promete el Señor allí? Primero, que seremos semejantes a Él y que le veremos
cuando Él apareciera allí. Pero ¿cuándo será eso? Dios está obrando en su pueblo. Él prometió que se iba a manifestar en medio del pueblo y que iba entonces a mostrar su poder, iba a mostrar su gloria e iba a dar a conocer su grandeza en medio de sus hijos. Allí en su pueblo, los elegidos, es lo que Dios ha prometido para esa novia que está allí aparejándose, para que Él cuando aparezca no seamos confundidos de Él, dice la Escritura. Por eso es que Él nos está enseñando, nos está dirigiendo en todas las cosas a través del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que iré y vendré otra vez y os enviaré en la forma del Espíritu Santo para que Él los guiará a toda verdad. Por eso es el Espíritu Santo el que va a guiar, hermano, al hombre y a la mujer. Y podemos ver a sacando del diccionario el significado, lo que es aparición, o sea, aparición y lo que es significado de manifestación. La manifestación del Señor dijo que se iba a manifestar a su pueblo de una manera u otra. Así que vemos que en el diccionario dice que lo que significa manifestación de Dios refleja los atributos, es la manifestación de Dios. La manifestación de Dios refleja sus atributos de la divinidad en el mundo. Son el único canal por el que la humanidad puede conocer a Dios. ¿Ve? El único canal que la humanidad puede conocer a Dios son a través de los atributos que Dios envía a su pueblo. Allí a través de hombres y mujeres. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Dios? Es muy fácil porque los atributos de Dios se presentó como Padre, se presentó como Hijo y se presentó como Espíritu Santo. Son atributos de Dios. Él se conoce como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Son atributos que se le dan a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande y misericordioso. Por lo tanto, ese amor de Dios para cada uno como el ser humano se ve en todos los ámbitos del mundo, amado hermano. Donde usted mire, usted va a ver a Dios porque Él fue el creador de todas las cosas. Y como los atributos son vistos, visibles al mundo, pero sabemos que muchos no tienen revelación de Dios para ver ese atributo de Dios dado a los hombres aquí en el mundo. Aunque los ven, pero no lo captan, no los pueden entender. Así que son los atributos de la divinidad en el mundo. Son el único canal por el que la humanidad puede conocer a Dios, el cual Dios le ha dado al hombre, amado hermano. Eso atributo también, porque Dios, Él no siendo Dios todavía, Él siendo todavía el omnipotente, el todopoderoso, el creador, todavía no había creado todas las cosas, pero Él no era Dios, porque Dios significa objeto de oración, pero Él quería ser Dios, Él quería ser adorado, Él quería ser un padre, Él quería ser un hijo, quería ser el Dios, el Espíritu, Dios en el Espíritu, o sea, que le rindieran culto. Por lo tanto, Él tuvo que permitir muchas cosas, permitir que el ángel Luzbel cayera y así entonces, así poder crear primero ángeles, arcángeles, serafines, que fue lo que lo empezaron a adorar primero, para que así fuera Dios, el gran creador, y luego creó los cielos, la tierra y todo lo que vemos aquí en este mundo. Por eso, todos los atributos que usted puede ver de Dios están allí plasmados en el alrededor del mundo, en este mundo, este cosmos. ¿Y qué vemos allí entonces en la manifestación de Dios? Lo podemos ver en muchas maneras, amado hermano. Dios envía a través de los dones, a través de los ministerios, a través de los hombres que Dios usa aquí sobre la tierra, que le dio ese poder al hombre para así desarrollar entonces sus atributos, sus manifestaciones aquí sobre la tierra. Ese es el significado, humano, para que tengan una idea de lo que es la manifestación de Dios, sus atributos. Y aparición, vamos a ver la aparición, el significado, es un acto y la consecuencia de aparecer, revelarse
Una aparición implica que algo o alguien se manifiesta o se deja ver. ¿Ves? Entonces es un aparecimiento. Estaba escondido, estaba oculto, pero de repente aparece aquel personaje, así como el Señor Jesús. Él fue crucificado, desapareció porque lo mataron allí, fue enterrado, pero de repente apareció. ¿Y quién le apareció? Se le manifestó fue de una vez primero a María Magdalena, luego a los caminantes de Maús y luego a los 9 que estaban allí en el aposento, allí escondidos, en lugares que estaban escondidos, porque estaban huyendo de la persecución. Pero allí estamos entonces, cuando estaban ellos allí ocultos, allí, entonces se les aparece también. Y dice la Biblia que luego le apareció a más de 500 hermanos. O sea, fue su aparición allá, dándose a conocer que él había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Así es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablando de la aparición, el significado. Tengan dos ideas, que lo que es la manifestación de Dios y la aparición de Dios. Algo que estaba oculto, pero de repente se deja ver, es visible al ser humano. Allí vemos entonces que Dios está hablándonos y dándonos, prometiéndonos que Él se va a manifestar en medio de su pueblo, que Él va a estar con su pueblo, pero Él va a aparecer, Él va a hacerse visible, Él va a hacerse presente en un momento al ser humano. ¿Para qué? Para que pueda entonces ser como Él. Si Él nos hizo allá en Génesis 1:26, nos hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, entonces Él nos va a volver a restaurar y volverlo otra vez al principio como era antes, sin pecado. El hombre lamentablemente cayó en el pecado y permitió para que los atributos se manifestaran allí de Dios en el ser humano. Pero vemos que allí en esa caída hubieron muchas cosas que tuvieron que pasar, por lo que vemos en el día de hoy, por cual causa del pecado el hombre se apartó de Dios. Pero Él en su misericordia, Él dijo que iba a restaurar al hombre a su posición original. Ahora, le entregó a Dios la administración de la tierra, le entregó a Dios el poder, al hombre el poder para dominar, enseñorearse de aquí de la tierra, pero el hombre la perdió. Ahora, ¿quién era el hombre? Si éramos ahora, no merecíamos eso, nosotros no merecíamos nada, porque estábamos ya muertos en delitos y pecados. Pero Dios en su misericordia dijo que Él iba a restaurar. Ahora, Él entregó ese dominio al hombre. Tenía ángeles que no habían pecado, ángeles allá celestiales, pero Él decidió entregársela al hombre, la administración. Por eso, Él allá dice en el rey David, en el Salmo 8, claramente poniendo la posición de lo que iba a ser el hombre. En el principio fue Adán, pero luego venía a Adán, el Señor Jesús. Y el dominio que total iba a tener el ser humano sobre todas las cosas, dominar todas las cosas, enseñorearse de todas las cosas, el cual el salmista David pudo expresar que cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú hiciste, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Pues lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, bueyes, las ovejas, las aves de los cielos, los peces de la mar, y así empieza a narrar el salmista David el dominio que Dios le había entregado en las manos del hombre. O sea, Dios entonces dejó ese poder para el hombre, porque fue el hombre que lo puso allí la coronación de todas las cosas y lo puso entonces a enseñorearse de todas las cosas, amados hermanos. Fue ese poder que Dios le entregó al hombre en sus manos. Pero vemos lo que Dios pudo hacer o que pudo expresar allí para que el hombre
tuviera fe que él iba a volver a salvarlo, a levantarlo otra vez. Él lo sujetó con esperanza allí. Él dejó que el hombre cayera para así manifestarse esos atributos divinos de nuestro Padre Celestial aquí sobre la tierra. Ahora, vemos aquí una gran cosa que Dios cuando le puso al hombre y le dio toda esa potestad, le dio que se señoreara de todas las cosas, que gobernara la tierra, que subyugara, que la fructificara, que se fructificara. O sea que le dijo a Adán, fructifícate, hincha la tierra, llénala, enseñórate de ella. Y le dio subyúgala. O sea, lo puso como un señor aquí sobre la tierra, para que fuera el hombre, el rey de la tierra, que el dueño absoluto de la tierra. Tenía el dominio de todas las cosas, pero vemos las cosas como están aconteciendo hoy el día por causa de ¿qué? De que cayó en el pecado y ahora está caído. Pero como está caído todavía, aún así, Dios en su misericordia permite entonces que el hombre todavía tenga dominio sobre todas las cosas. Cuando está ese Espíritu de Dios en él, por eso fue que la prometió, que él se iba a manifestar en medio de su pueblo para darle entonces poder nuevamente para que sujete todas las cosas. Allí estaba perdido, pero Dios iba a restaurar, Dios iba nuevamente a levantarlo. Y vemos la condición, quizás el hombre hoy en día está turbado, el hombre está quizás pensando qué está pasando en el mundo, tantas cosas, desastres naturales que estamos viendo en el mundo en el día de hoy, por causa que estamos en los tiempos del fin, amado hermano. Vemos terremotos, vemos rumores de guerra, vemos pestilencia, vemos desastres naturales a diestra y a siniestra. Aún vemos la naturaleza como está, que está animales girando en círculos allí, y la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Esa es la pregunta. Muchos están desfalleciéndose sus corazones, por eso la Biblia lo dice, que muchos estarán desfalleciendo sus corazones por causa de la turbación, el cual están viendo lo que está pasando en el mundo. Pero la Biblia nos relata, Mateo 24, que dice que son tiempos del fin ya. Ya la tierra gimiendo, clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo a través de las Escrituras. En los animales podemos ver allá cómo hacen esas caminatas, que está círculo caminando allí y la gente sorprendida. Pero sabemos que los animales tienen un instinto dado por Dios, amado hermano. Un instinto que solamente Dios le da esa sabiduría, esa inteligencia sobrenatural a los animales. Porque ¿quién le dijo a los animales allá en el tiempo de Noé que yo voy a acabar este mundo? Pero es necesario que te entren al arca para que sean salvos también allí. A Noé no puso a enlazar a los animales y a corretearlos para allá y para acá y meterlos en jaula para llevarlos al arca. No, ellos por un instinto iban entrando al arca, allá, porque allá iba la posición donde iban a ser salvos. Esa era la inteligencia que ese Dios grande y poderoso le había puesto a cada uno de ellos para que fueran salvos. Ahora, aquí mismo, en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo malo, el cual ya el tiempo del fin, vemos que Dios permite todas estas cosas que uno la vea y el mundo la vea y observen como fue allá. Aquí mismo también tiene que acontecer algo y son señales del fin del tiempo. ¿Por qué causa? Porque el hombre perdió el dominio, el hombre perdió la jefatura, el hombre perdió la capacidad que Dios le había entregado para tener ese dominio sobre todas las cosas, y allí entonces estas son causas del pecado. Pero Dios le había dicho a Adán, subyuga la tierra, enseñoreate de ella, gobiérnala, fructifícate. Allí entonces, pero al caer en el pecado, estas son las consecuencias que estamos viendo en el día de hoy. Las criaturas están en una vuelta y vuelta, buscando entonces entrar en la eternidad, volver al principio, el cual Dios allí en el libro de Romanos 8, versículo 19, allí dice que las criaturas gimen,
continua anhelar de las criaturas es la manifestación de los hijos de Dios, porque ellas fueron sujetas a vanidad y que la sujetó con esperanza para ser librada de la corrupción que hay en el mundo. Ahora ellas saben que hay un creador, que el hombre tenía dominio sobre ella, que el hombre domina todo animal, amado hermano. Todo lo que está en este mundo, Dios, el poder tiene en la palabra, en el hombre, porque Dios se la entregó. Pero allí entonces, por causa del pecado, entonces vemos que las criaturas quieren volver otra vez al principio. Quieren volver a ser como antes, volver a la eternidad. Y son cosas que son señales que está dando a través de los animales, de toda la naturaleza que está gimiendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios, amado hermano. Y es lo que Dios nos ha prometido, que Él se manifestaría, que Él volvería nuevamente a restaurar al hombre a su posición original, el cual estaba en el principio. Por eso el salmista lo expresó claramente. Dios se lo mostró así y Él lo expresó. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿O el hijo del hombre para que lo visite? Pues lo ha hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueyes, ovejas, aves del cielo y los peces de la mar. O sea, todo animal, toda criatura está entonces en el dominio del hombre. Pero el hombre está en el pecado, todavía sumergido en el mundo, y está allí entonces las criaturas gimiendo para volver a ser como antes y que sean dominadas por el hombre otra vez, por su creador. Acuérdense que Dios fue el creador de todas las cosas, pero ahora Dios le ha entregado a un pueblo el dominio, el pacto que hizo, la nueva leyes que puso en el corazón del hombre, el cual las escribió fue en nuestro corazón, en las tablas del corazón. Este es el nuevo pacto que haré con ellos, dijo el Señor, que cuando hizo un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Así que fue la promesa de Dios que iba entonces a atar esas leyes en los corazones para que llevarlo a la restauración y ser entonces el manifestarse en medio de su pueblo, volver otra vez nuevamente como éramos antes. Así que aquí estas promesas infalibles de Dios no pueden fallar, amado hermano. No pueden mentir, porque Dios no miente. Así que Dios lo va a hacer de una u otra forma y lo está mostrando en señales a diestra y a siniestra por todos los lugares del mundo, el cual usted puede ver en el día de hoy. Si miramos aquí algo, dice el versículo 1 del capítulo 3 que leímos, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Ve? Claramente vemos que el mundo está en confusión. El mundo que no conoce a Dios no sabe lo que está aconteciendo y por eso los corazones están desfalleciendo, porque no conoce a Dios. El Señor dice allí en Juan capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Juan que Él era la luz del mundo. Él vino, que es la luz del mundo, el Señor Jesús, la luz del mundo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. ¿Ve? El mundo no le conoció, mas lo que lo recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ahora, el mundo sabe que hay un Dios. Porque usted le pregunta al mundo: ¿cree en Dios? Sí, cree en Dios. Pero, ¿cuál es su nombre? En los que creen en su nombre, dice la Biblia. En su nombre, no en Dios. Porque dioses hay muchos en el mundo. Por lo tanto, el mundo no conoce a Dios, amado hermano. El mundo no conoce porque no le conoce a Él, dice Él. Entonces, si no conocen a los cristianos que andan aquí sobre la tierra, hombres ungidos con el Espíritu Santo, mujeres ungidas con el Espíritu Santo, que son parte de la iglesia del Dios viviente, el cual Él la predestinó desde antes de la fundación del mundo para manifestarse Él aquí en este mundo cruel, lleno de pecado,
Ahora el mundo dice que esos son unos locos. Esos son unos tan chiflados, todos evangélicos. Ahora no los puede conocer, no lo pueden entender. Pero el Dios de la gloria, Él prometió que sí se iba a manifestar en hombres y mujeres que le creyeran en su palabra. Por eso Él dice claramente, ¿sabe qué? Por eso dice, hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. El Señor Jesús dijo claramente allí en el libro de San Juan, capítulo 14, una pregunta que le hicieron, pero o sea, Él dijo primero, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo esa pregunta, esa respuesta le dio esa palabra a los discípulos, que un poquito y el mundo no lo vería más, pero vosotros me veréis, le dijo. O sea que se le iba a desaparecer de la vista de la humanidad, pero a sus hijos, a sus creyentes, a sus discípulos, les dio esa promesa. Vosotros me veréis, le dijo, porque por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa de vida eterna que le ofrece Dios a aquel que le cree, aquel que le busca, aquel que quiere ser ese hijo de Dios, que pueda manifestar a ese Dios todopoderoso. Ahora, cuando Él le dijo esto, el mundo no verá más, pero vosotros me veréis, allí entonces surgió una pregunta, el cual le dijo fue el discípulo, el hermano del Señor, no Judas Iscariote, no, sino Judas, el hermano del Señor. Fue el que le dijo, Señor, ¿por qué tú te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces, Él le dijo claramente, porque el que guarda mi palabra me ama y será amado de mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, es lo que Dios quiere para el hombre y la mujer que desean tener a ese Dios grande y poderoso en su corazón. Él va a venir en forma del Espíritu Santo y va a ser morada en su corazón, en las tablas de su corazón, para que así usted pueda manifestar entonces a ese Dios todopoderoso. Él va a ser manifestado en usted y usted lo va a manifestar al mundo, aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que Dios quiere y desea del ser humano, del hombre y la mujer que Él lo creó para que fuera, que dominara esta tierra, para que se enseñoreara de ella, para que la gobernara y la subyugara. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere del hombre y de la mujer, pero Él prometió que se iba a manifestar allí en medio de su pueblo. El apóstol Pablo dijo claramente estas palabras, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando que el rey David dijo que todo le era sujeto debajo de la planta de sus pies. Pero el apóstol Pablo, pero aún vemos aún que no todas las cosas le son sujetas. Ese Hebreo 8, vamos a buscar un momentico aquí para que veamos aquí una cosa. Esta palabra aquí. Vemos, dijo el apóstol Pablo, pero vemos aún que todas las cosas no le son sujetas. ¿Pero por qué? ¿Cuáles cosas no le son sujetas? Ese Hebreo 2, versículo, vamos a buscarlo por acá, versículo 2:8. Dice allí, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a Él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea que el apóstol Pablo veía más allá todavía, veía con revelación del Espíritu Santo que todavía faltaba una cosa por sujetar todavía. No en sí estaban sujetas todas las cosas, faltaba una cosa. Ahora, veamos qué cosa es. Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho
un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces, allí ¿qué está hablando el apóstol Pablo allí? Que aún faltaba algo por sujetar, el cual todo supuestamente estaba debajo de la planta del hombre, pero faltaba una cosa por sujetar, el cual era la muerte. Esa muerte que aún el mismo Señor Jesús tuvo que padecer, pasar por ese sombra del valle de la muerte para poder sujetar esa parte, la muerte, porque Él tuvo que morir para tener el dominio del infierno y de las muertes, quitarle las llaves al diablo, porque Él que tenía el poder de todo es de la muerte y del infierno. Pero el Señor Jesús tuvo que pasar entonces esa parte, la muerte, para así tener dominio de toda. Ahora, Él pasó por esa sombra del valle de la muerte. Ahora, usted y yo como hombres y mujeres aquí sobre la tierra, tenemos también que pasar por ese valle de la sombra de la muerte, morir al pecado, morir a las cosas de este mundo, y la promesa que Dios, si alguno llega a caer al polvo de la tierra, Dios lo levantará en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Pero hay una promesa, que viene una transformación a los que estén vivos, a los que hayan quedado, que este cuerpo será transformado a su semejanza, amado hermano. Por eso será su aparición inmediatamente, para cuando lo veamos a Él, seamos entonces allí como electrificados a cada uno de nuestros hermanos. Y allí entonces seremos semejantes al cuerpo de su gloria, uno como Él, que tendremos. Y le veremos entonces cara a cara, dice la Escritura. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que todavía hay que sujetar entonces esa última cosa que queda, que es la muerte. Allí el Hebreos capítulo, ¿qué falta por sujetar? O sea, la muerte por causa del pecado. Es que estamos aquí. El Señor Jesús también tuvo que pasar entonces por la muerte. Y Hebreos 14, 2:14, Él claramente le expresa allí que por cuanto los hijos, el ser humano, el hombre de Dios aquí sobre la tierra, los hijos pasaron por cuando los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para deshacer el imperio de la muerte que tenía, es a saber, Satanás. Él tenía el imperio de la muerte, pero Dios entonces, cuando pasó por la cruz del Calvario, el sacrificio, allí entonces sujetó entonces ese imperio, lo paró allí y lo tomó con dominio. Ahora el poder de la vida y de la muerte lo tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo posee ahora todo y Él lo quiere entregar entonces todo a su iglesia, todo a su pueblo, a sus hijos que están aquí sobre la tierra, para que Él entonces pueda manifestarse en medio de ella y ellos puedan entonces mostrar la gloria de Él, mostrar su poder, mostrar sus atributos que están aquí en la iglesia del Dios viviente. Es lo que Dios desea entonces para el hombre y para la mujer. Por eso podemos ver aquí entonces que por cuanto Él venció, nosotros también venceremos la muerte. Podemos vencerlo si lo tenemos a Él. Si no tenemos a Él, no podemos vencer, porque el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él, lo que dice allí la Escritura. El que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Allí dice entonces que en el Salmo 17, 15, dice allí el mismo David: yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Allí está la manifestación de ese Dios todopoderoso. Cuando despertare seré
despertaré a tu semejanza. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. En justicia, usted y yo, en justicia, veremos su rostro. Usted y yo, en santidad, veremos su rostro. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Allí entonces vemos que cada uno de las promesas que Dios está aquí en las Escrituras, para usted y para mí, tienen fiel cumplimiento. Porque Él las prometió y Él las cumplirá. Él es Dios y Él no puede fallar, Él no puede errar, Él no puede equivocarse, amados hermanos. Si le prometió a Abraham un hijo allá y duró 25 años, Él no importa el tiempo que pueda pasar, Él la va a cumplir. Así como se le presentó a Abraham allá en el valle de Manré, en el capítulo 18 de Génesis, y se le apareció en la forma de un hombre, una teofanía, porque él tuvo que ser Dios. Acuérdense que Dios es espíritu, pero él tuvo que hacerse un cuerpo, y le hizo un cuerpo a dos personajes más que andaban con él, a dos ángeles, y eran tres, pero Abraham reconoció inmediatamente la persona de Dios allí, la persona, vamos a decir, de Jesucristo allí parado, el poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, y por eso él se le inclinó y le dijo: mi Señor, no pases de mí sin antes comer y que te lave los pies, le dijo. Allí entonces el Señor, Dios Todopoderoso, aceptó esa invitación de Abraham. Imagínense qué privilegio para Abraham, invitar al Señor a comer allí en su tienda y junto a dos ángeles más, y les lavó los pies y le dio entonces allí carne, pan, leche y mantequilla. Allí tuvo una comunión con el Señor allí, Abraham, con el mismo Dios, pero él estaba metido en un cuerpo teofánico, podemos decirlo así, porque eso es lo que se llama el cuerpo que Dios puede hacerse inmediatamente cuando quiere presentarse aquí sobre la tierra. Cuerpo teofánico, que el cual usted puede ver natural, como este cuerpo natural, como un ser humano cualquiera. Pero vemos allí entonces que esa fue la manifestación de Dios, la aparición de Dios allá al profeta Abraham, el cual iba a traerle ya la promesa, que ese hijo que le había prometido ya venía en camino, ya era la hora para cumplirle esa promesa. Por eso vemos aquí entonces que allí, cuando esa palabra que dice: yo en justicia veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza, allí vemos que cuando estos cuerpos ya al final sean entonces transformados a su semejanza, ser igual como Él, a un cuerpo ya glorificado, no un cuerpo teofánico, sino un cuerpo glorificado, el cual Dios lo ha prometido y lo dará a su pueblo, aquellos que le creen. Pablo dice, ahora vemos por espejo en oscuridad. Ese es Romanos capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas conoceré como soy conocido. ¿Por qué causa? Está expresando allí que nosotros vemos en parte, vemos un espejo como oscuridad. Usted se ve en un espejo en oscuridad y usted ve solamente un reflejo, pero no hay una nitidez para ver el personaje exacto o verse su cara exactamente, porque está viendo por un espejo. Pero al verlo cara a cara, al verlo así, original, así un espejo claro, ahora sí, allí está el personaje, allí estoy yo, aquí me veo claro. Así está cuando cuando se ha de manifestar, se ha de aparecer el Señor, y seremos entonces transformados, allí será entonces despertado a su semejanza. Eso es lo que Dios ha prometido para su pueblo, ser como Él, ser conocido. Ahora conocemos en parte, más ahora conoceré como soy conocido. En parte, ¿qué es en parte? Lo que Dios nos ha entregado hasta el momento. Dios nos ha entregado todas sus facultades, todos sus dones, todo
sus ayudas, todos los ministerios que han entregado aquí sobre la tierra para que lo manifiesten a Él, para que Él sea entonces el que tenga la preeminencia, la jefatura del dominio sobre la iglesia y que en la iglesia pueda entonces manifestar a ese Dios todopoderoso aquí sobre la tierra para aquellos que no le conocen, porque sabemos que el mundo no lo conoce a Él, como tampoco nos conoce a nosotros, porque yo no soy del mundo, dijo el Señor, como tampoco ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que como no conocen a Dios, tampoco nos conocen a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pero sí tiene que haber una manifestación, amado hermano. Tiene que haber unos atributos, el cual Dios ha puesto en usted y ha puesto en mí y ha puesto en la iglesia del Dios viviente alrededor del mundo. Así que esos atributos hay que mostrarlos, hay que sacarlos, hay que darlos a conocer porque es Dios en el negocio, amado hermano. Vamos aquí a buscar si conseguimos aquí Romanos capítulo 13, Romanos 13, para que veamos algo allí, lo que dice allí, hablando de esos atributos de Dios, de lo que Dios quiere mostrarle, que Dios quiere darle y entregarle al ser humano, y la promesa que tiene que ser manifestado, ser visto por la gente, ser visto para que el hombre y la mujer, o no Romano, 1 Corintios 13. Estamos aquí viendo la escritura para que así podamos verla más clara, amado hermano. 1 Corintios 13, hablando de esa manifestación. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Ahora, aquí vemos una gran parte, una gran enseñanza que cuando ahora conocemos en parte, ¿qué conocemos en parte? Conocemos lo que Dios lo ha entregado, los dones, ministerios y las facultades para ejercer esos ministerios, ejercer esos dones que son los atributos de Dios para reflejarlo a Él aquí sobre la tierra. Pero cuando venga lo perfecto, eso, lo que es dado en parte, será quitado. Ahora, ¿cuál es la cosa en parte? Todo eso los dones son las cosas que Dios ha entregado en parte. ¿Y cuándo será quitado? Cuando venga la perfección a este cuerpo, cuando veamos a Él cara a cara, porque ya no necesitaremos nada de esas cosas, porque tendremos entonces ya los atributos ser como Él, ser semejantes a Él. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. La perfección de este cuerpo completamente, siendo transformado a su semejanza, amado hermano. Por eso le pone un ejemplo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque un niño no va a jugar, un niño está jugando carrito o una niña con muñeca. Pero cuando sea grande no va a poner a jugar con carrito o muñeca, porque es ya adulto. Ya no va a beber tetero, sino que va a comer comida sólida. Y es lo que dice Pablo. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahorita está comiendo, primero empieza a comer, cuando empieza a caminar con el Evangelio, a comer liviano, a comer el ABC del Evangelio. Primero arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Ser esos pasos que tienen que dar requerido de Dios para que usted sea entonces un hombre maduro en Dios. Pero no puede empezar de una vez de chiquitico y una vez que sea adulto de una vez. No, porque se atragantaría, porque si usted le mete un tetero y luego le mete un pedazo de carne, el niño se va a ahogar.
No puede hacer el niño meterle carne sólida. Ahora el versículo 12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara, cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Entre estas tres, pero el mayor de ellas es la caridad, el amor, el cual es la que Dios dice entonces que hay que reflejar, el cual es el Espíritu Santo, amado hermano. El Espíritu de Dios en el hombre, el Espíritu de Dios para que usted y yo podamos entonces hacer manifiesto a Dios. Por eso allí estaba entonces este apóstol a Pablo diciéndose, conozco en parte, pero ahora cuando venga lo perfecto, será entonces conocido, conoceré como soy conocido. Cuando despertare a su semejanza, cuando Él se haga visible, cuando Él apareciera, cuando Él se haga presente, sea revelado, ahora seré como Él y seré despertado a su semejanza. Y el apóstol Pablo da un consejo a Timoteo, hablando de aparición. Eso está en Hebreos capítulo, a ver, pónselo en Timoteo. Timoteo, primero de Timoteo, para que vamos a la escritura. Primero de Timoteo, versículo 13. Para que usted vea el significado, lo que es la aparición. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Guardarse, el consejo de Pablo, guárdase sin mácula, sin mancha, sin reprensión, limpio delante del Señor hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que seamos entonces transformados a su semejanza, que seamos igual como Él cuando se presente. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:21 está hablando de que guardamos cuerpo, espíritu y alma sin represión hasta la venida del Señor. Esa la dice la 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 23. Allá está marcado que probemos todo y allí entonces seamos guardados, cuerpo, espíritu y alma hasta la venida del Señor. Todo sano, todo limpio, todo puro, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. ¿Por qué ningún hombre puede verle? Porque acuérdense que Dios es espíritu y nadie puede ver a Dios en espíritu, pero en sus manifestaciones sí te puede ver a Dios. El que ama a Dios me ama, el que ama a Dios a su hermano ama. Si usted ama a su hermano, usted está amando a Dios. Por eso son las manifestaciones de Dios, pero cuando Él apareciera, entonces ahí sí seremos semejantes a Él. Allí lo veremos entonces cara a cara, cuando venga la perfección de estos cuerpos mortales. Es la promesa de nuestro Padre Celestial. Por eso las criaturas
y la naturaleza están gimiendo a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, vemos con lo que está aconteciendo en el mundo, sí, claramente. Y esto que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios es por gracia y misericordia. ¿Merecíamos eso? No, no merecíamos nada. Merecíamos la muerte, pero Él en su bondad, por su gracia, nos ha dado a conocer todos estos misterios, amado hermano, que nos ha revelado su palabra y nos ha dado prometido que Él vendrá otra vez. Se va a manifestar en medio de su pueblo y lo está haciendo en el día de hoy. Está en medio de su pueblo con sus dones allí, discernimiento, con sus dones de milagro, con sus dones de sanidad, con sus dones de profecía, haciéndose a conocer, manifestándose en medio del pueblo para que la gente que no lo conoce puedan ver verdaderamente Dios está en esa iglesia. Dios está con ese hermano, Dios está con esa hermana. Así sucesivamente en diferentes partes del mundo, Dios está mostrando sus atributos a través de hombres y mujeres mansos y humildes de corazón. Acuérdese que el canal para Dios obrar es usted, amado hermano. El canal para Dios trabajar es la persona, el ser humano, porque fue el instrumento que Dios ha escogido desde el principio. No escogió a ninguno de los ángeles, no, le escogió a usted. Por eso lo que está aconteciendo hoy en día es por causa que el hombre se ha apartado de Dios, se ha alejado de los caminos de Dios, pero Dios le está diciendo, vuelve a mí, vuelve a los caminos, vuelve a la senda antigua, porque Él le quiere entregar nuevamente el poder, la administración de todas las cosas, y Dios lo está haciendo, amado hermano, en minoría, pero allí va de poco a más, a un grado más alto, mostrando así todos sus atributos, todo ese poder de Dios y darse a conocer a este mundo lleno de pecado. Por eso, amado hermano, es tan importante entonces ver y captar todas sus manifestaciones y todos sus atributos que Dios le ha dado al hombre, a la mujer de Dios, por misericordia y por su bondad. Romanos capítulo 8, allí claramente vemos algo, lo que dice allí en su palabra. Romanos 8, cuando dice que todo lo que está ahí puesto para nuestra enseñanza, nuestra ayuda, Dios lo ha colocado y lo ha preparado para sus hijos. Versículo 29 o 20, lo vemos del 28, dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Fueran hechos a imagen de su Hijo. Eso fue lo que creó el Señor en el principio, a imagen de su Hijo. Y ahora aquí, en este tiempo el cual estamos viviendo, está haciendo la misma forma que hizo ya al principio. Hacerlos hijos a su imagen, hacerlos igual que Él. Por eso le dijo, sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Allí, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que es Dios dándose a conocer, Dios enseñando a sus hijos, Dios diciéndole, epa, sean como yo, epa, hagan las cosas que yo hice, porque las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre, eso dijo el Señor. Así que esas obras tienen que estar llevándose a cabo en la iglesia del Dios viviente. En cada lugar del globo terráqueo tiene que haber hijos e hijas de Dios trabajando en esa obra. Dios lo prometió y Él lo va a cumplir. Él se va a manifestar a través de sus atributos, a través de sus dones, a través de sus ministerios para darse a conocer al mundo que lo desconoce, al mundo incrédulo, al mundo que no sabe nada de Dios porque está en sus afanes de este mundo. Pero Dios los va a ponerlos a cuenta. Dios los va a mostrar que sí existe un Dios todopoderoso
y tienen entonces que rendir cuenta en aquel día cuando tengan que presentarse delante de Él. Porque la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y después del juicio, presentarse ante el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo se va a presentar ante el tribunal de Cristo? ¿Y por qué? Pues ¿qué hice yo? Quizás va a decir, pero allí entonces va a ser esa pantalla abierta, le va a mostrar, porque te mandé a un hijo, te mandé a una hija a predicar mi evangelio eterno de Jesucristo, a las inescrutables riquezas de Cristo, y no obedeciste, no hiciste caso, sino que antes te burlaste de Él. Te mandé a unos hermanos para que te mostraran que sí, los dones son míos, son genuinos, que son los que yo uso, las herramientas para perfeccionar a mi pueblo, y te burlaste de ellos, no le pusiste cuidado. Por lo tanto, aquí está entonces la sentencia. Oh, amado hermano, eso no, que no lo agarre desprevenido en cuanto a esa parte, porque nadie quiere estar en ese lugar, estar en contra del Dios Todopoderoso. Por eso es mejor ponerse a cuenta aquí sobre la tierra y no esperar ese gran día que tenga que presentarse ante ese tribunal, ante ese Dios Todopoderoso, cuando sus ojos serán como llamas de fuego. ¿Por qué? Pues estará la ira contra aquellos desobedientes, aquellos que no obedecieron, aquellos burladores que se burlaron de la palabra de Dios y no obedecieron. Por eso que dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves? ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Dios entonces, mostrando los atributos de Dios, mostrando su gloria en medio de su pueblo, para que el mundo sepa y conozca que Él está allí, está aquí sobre la tierra, podemos decirlo, está aquí dándose a conocer, pero muchos están cegados, velados a esta gran verdad. Por eso Pablo claramente dice, ahora vemos por un espejo en oscuridad, pero le veremos como Él es, seré conocido como soy conocido. ¿Ves? Cuando despertare a qué, a su semejanza, a su como tiene ese cuerpo glorificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la gran pregunta de aquel hombre, el apóstol Judas, ¿y por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? El Señor le dijo, bueno, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos con Él morada. O sea, nos manifestaremos a Él. Entonces, allí está entonces dándole a conocer lo que Él iba a hacer. Por esa causa, entonces, tenemos que llegar entonces a ser como Él, amado hermano. Así que los dones y los ministerios y las operaciones por el Espíritu Santo no han cesado, siguen, no puede ser quitado de la iglesia, porque es para la perfección nuestra, para la perfección de su pueblo, de su iglesia, su elegida. Tienen que estar todas las operaciones allí para que los atributos de Dios sean reflejados en medio de su pueblo. Por eso claramente, ¿por qué dice el apóstol Pablo que esos ministerios tienen que seguir allí? Tienen que estar caminando correctamente en su iglesia, para que es la manera que la perfección del pueblo de Dios pueda llegar allí a la culminación. Es la única manera, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién? El cuerpo de nuestro amado y Señor Jesucristo, el cual es la iglesia aquí sobre la tierra. Acuérdense que es la cabeza, pero el cuerpo está aquí obrando singulares maravillas a través del Espíritu Santo que Dios ha dado y ha puesto aquí en la iglesia a través de los dones y ministerios para la perfección de ese pueblo que ha de ser arrebatado, que ha de ser llevado a la gloria después de ser transformado en estos cuerpos mortales que hemos de manifestar a Dios. Así que el Señor Jesucristo
me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, que tu gracia y tu amor sea con cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor. Están al alcance de nuestra voz, Señor. Y aquellos que no te conozcan, Padre eterno, obra con ellos, Señor Jesús, como usted solo sabe hacerlo, Señor, en sus corazones, Señor Jesús. Dándoles, Señor Jesús, revelación, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Como dijo Pablo, Apolo sembró y Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y sea usted, Señor Jesús, nosotros solamente hablamos, Padre eterno, pero usted el que obra, Señor, el querer como hacer por su buena voluntad en cada uno de ellos, Padre eterno. Revélesele, Señor Jesús, y guíalo y bendícelo, Señor, a toda verdad, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Se ha hecho en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hacemos la invitación, amados hermanos, entonces, para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos esté aquí parado, llevando su santa y bendita palabra eterna de Jesucristo. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.